Bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Así. Hoy viajamos a fines de los 70, un momento donde la música disco dominaba las pistas, donde Stevie Wonder y Marvin Gaye transformaban el soul en poesía social, y donde un joven que había crecido bajo los reflectores buscaba reinventarse. Publicado en el 79, este disco fue la primera gran colaboración entre MJ y Quincy Jones, un dúo que cambiaría el rumbo del pop mundial. Para muchos críticos y fanáticos, Off the Wall es el verdadero inicio de la carrera adulta de Jackson. El momento en que dejó atrás la imagen de niño diamante de los Jackson 5 y se plantó como un intérprete y creador con identidad propia. Este álbum no es solo un conjunto de canciones, es una fusión explosiva de disco, funk, soul, pop y R&B, con una producción impecable que aún hoy sigue sonando fresca. Con clásicos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You, Michael no solo conquistó las pistas de baile, también mostró su lado más íntimo y vulnerable. Fue su primer gran golpe en solitario, el disco que pavimentó el camino para Thriller y lo colocó definitivamente en el mapa como un innovador de la música popular. Un álbum luminoso, bailable, elegante, pero también vulnerable y confesional. En este episodio vamos a repasar el contexto en el que nació este disco, su construcción musical y lo que significó para la historia de la música. Prepárense porque hoy viajamos al momento exacto en que Michael Jackson pasó de ser una joven promesa a convertirse en el rey del pop. Hoy nos visita otro músico amigo que trae todo su groove y sus bigotes negros, el Tano Escaparro. Por supuesto, Seba, el inigualable, y Fede, quien les habla. Los tres hacemos algo así. Sí, señor. Pero tuvo la pose, carajo. Muy bien, aplausos, sí, apláudanos, gracias. Bien. ¿Cómo estamos, gente querida, bella? Bien, Fede, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá con problemitas técnicos, pero resolviendo, ¿no? Como se puede, con un poquito de fútbol total y con un poquito de... Hay que salir jugando, ¿viste? Cuando la pelota quema ahí en el área, Siempre hay que hacer malabares. o tenés que un bombazo, o bueno. Y hablando de bombazos, yo quiero presentar con bombo y platillos a la persona que tenemos a nuestro lado o costado, por dos lados está en este momento sirviendo su mate, cebándose un mate. No podíamos hablar de Off the Wall sin alguien que traiga ese groove fresco con esos bigotes acompañado, porque acá en esta mesa no puede haber gente sin bigotes, ¿no? Sí. Y haciéndole el homenaje a Michael en el Super Bowl, con ustedes el Tano Escaparro. ¿Cómo andan, Tonito? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Acá fanático del programa, del podcast, vamos a decir. Muchas gracias por la invitación, un discazo. Vamos a hablar de un hito. ¿Estás preparado? ¿Se siente preparado? Estoy preparado, estoy nervioso, pero estoy preparado. Bien, no, acá vamos a relajar y a charlar, ¿no? Sí, de la manija. De la manija de Puerto, ¿cuánto hay para decir? Fútbol. Y acá hay mucho fútbol, ¿no? O sea, sobra el grupo, sobra todo lo que tiene que ver con el mixeo, ¿no? No solo desde la piel, sino desde este artista fantástico, brillante, único, probablemente en la historia de música, que fue nuestro querido Michael Jackson, ¿no? Y para ponernos un poquito en contexto así rápido y vamos aportando entre todos, como hacemos siempre, venimos de una escuela, de un nicho muy zarpado, muy distinto, y así es algo así somos con el Seba, que decimos, che, hacemos de acá a este mundo, vamos a otro universo, otro reino sería, y vamos a hablar un poquito de Michael, ¿no? Del que para nosotros fue el disco probablemente más bisagra, como venimos haciéndolo, que no sé si se dieron cuenta, pero es la búsqueda que tenemos de elegir discos que fueron un antes y un después en los artistas. Y acá, ni más ni menos que el señor Blanco Negro, Michael Jackson, donde arranca en el 69, apadrinado en algún punto con su banda de familia, de los Jackson 5, que Diana Ross, que fue muy famosa en su momento y sigue siendo un personaje muy interesante y muy linda. Muy lindo el personaje que tenía Diana Ross, los apadrinó a los Jackson 5, arranca en el 79, finales de los 60, y obviamente tuvieron su camino, sus discos de los Jackson 5. Ya no, se notaba, ¿no? Un poco eso de que el Michael era como el distinto, era el más chico de todos los hermanos y La joya. La joyita total, el diamante en bruto. Y venía, ¿no? Como llamar mucho la atención.
con el sello Motown, ¿no? Que también lo vamos a seguir desarrollando, pero que obviamente es una escuela muy particular, es como una manera de hacer música, por decirlo, un estilo totalmente. Y bueno, obviamente ya tenían como su recorrido. Podemos decir que en ese momento, en el principio de los 70, donde ya ellos habían sacado algunos discos, lo que estaba pasando principalmente en la cultura era como que primero que la música disco estaba como fuertemente en su apogeo, digámosle, ¿no? Empezó a crecer muy fuerte y muy rápido. Y había, ¿no? En la cultura como esta postura de, bueno, música disco, rock por otro lado, obviamente, que nunca dejó de estar vigente. Y la música disco empezó a ser como quizás o los discos, salir a bailar culturalmente era como algo necesario, ¿no? Porque era probablemente una de las pocas maneras que tenía la gente de expresarse. Entonces, nada, el ir a la disco era muy importante y muy relevante en esa época. Y yo creo que los Jackson 5 y Motown en su momento empezaron, ¿no? Como a marcar un poquito el camino de a dónde por dónde estaba yendo, siendo una banda de gente muy joven y muy fresca, que es una palabra que usamos bastante. Y bueno, nada, terminan como empezando a tener mucha fama y llama mucha atención que un nene de 8 años, 10, 12 años, que a medida que fue creciendo, tenga tanto talento, ¿no? Ángel. Sí, totalmente. Como que porque el talento sí, obvio. O sea, tenía una chispa de un montón de cosas ya desde chico, pero esa presencia, ¿no? Como hay gente que tiene una presencia especial más allá de todo lo que pueda saber hacer, que en este caso también, o sea, el artista muy completo desde muy chico. O sea, total perfecto para como intérprete. O sea, espectacular todas las herramientas que podía demostrar. Totalmente, amigo. Sí, como para hacer un repaso rápido, tienen 5 discos, ¿no? En total. El primero, como dije, con Diana Ross, ahí medio amadrinando, no apadrinando. ABC empezaron a tener muchos hits. Creo que el primero fue, en algún punto, I Want You Back. ABC fue el segundo. El tema Third Album, que fue en el 70. Muy poquitos años pasaron desde que ya la pegaron, ¿no? Y que ya tenían discos con el hit I'll Be There, básicamente, que es una baladita así como muy... después Dancing Machine, mira, Dancing Machine, que fue otro gran hit en el 74, que fue más funkero, quizás ahí empezaron a poner un poquito más de funk a la cuestión. Y el último disco que fue Destiny en el 78, ¿sí? Que fue, en algún punto fue como medio previo a lo que vamos a indagar hoy, a lo que vamos a profundizar hoy, pero sin antes olvidarme de decir que Michael en el mientras tanto tuvo discos solistas. Got to Be There en el 72, que fue el debut donde él empieza a armar su carrera propia. Ben fue también en el 72, que fue una balada dedicada a una rata. Fue como medio raro, pero por lo menos para el momento era como, chip, bueno, ok, ¿por qué le cantás a una rata, Michael? Anda a saber por qué, ¿no? Después que no es... O por qué no, claro, totalmente, ¿no? Porque si hay tantas cosas para cantarle, ¿por qué no le vamos a cantar una rata? Y después Music a Me, que fue también en el 73, y el último que tuvo sí fue Forever Michael, que fue en el 75. Ahí ya todo esto medio como que bajo el ala de Motown, que como dije vamos a hablarlo después. Ahora, vamos a ir a lo que nos trae esta cuestión de decir, che, ¿cuál fue el momento medio clave en la carrera de Michael? Se va de Motown, pasa a Epic Records, que obviamente es un sello muy importante. En Motown había artistas muy zarpados, ¿sí? Eso no lo dije, pero Aretha Franklin, Stevie, todos. Sí, pasaron Donna Summer, pasaron un montón por ahí. Y era como, quizás hoy en día, hoy ya 2025, podemos verlo como probablemente una de las escuelas, si lo podemos llamar escuela, más influyentes en la música, en líneas generales. Digo escuela porque obviamente había muchos artistas,
Pero, ¿qué pasa? Michael estaba medio como... no tiraba menos, pero no tenía mucha manera de meterse en las canciones y de tomar decisiones a la hora de grabar. Y eso obviamente fue creciendo y se fue poniendo un poquito más, che, ¿qué hacemos? Vamos a... quiero crearlo todo yo y que no venga un salbuticón de ave y me diga, che, esto no, acá esto se hace de esta manera. Claro. Eh, Y no olvidemos que en la era Motown, Michael era pibito, muy Era pibito. muy igual, sí, total, eso es clave, ¿verdad? Pero bueno, digo, obvio que en esa transición, esa búsqueda que él tenía, que ya de crecer y hacerse cargo de lo que él quería hacer, está esto, ¿no? Claro. El primer disco es, en el 79, es Off the Wall, ¿sí? Que es el previo a el álbum más vendido de la historia musical, por lo menos en esa época, de nuestras generaciones. Yo digo algo así como 70 millones, 80 millones de copias vendidas. Pero en Off the Wall empiezan a pasar muchas cosas que creemos que son muy relevantes y que por eso lo elegimos a la hora de decir, bueno, elegimos este disco. Es el momento clave, es el momento de corte, de quiebre en la carrera de Michael. Y algo que vamos a mencionar probablemente varias veces es que acá se dice que Michael dejó de ser Michael Jackson y pasó a ser MJ. Es como que prepararon el terreno para que el loco termine siendo el rey del pop, ¿no? Y vale destacar y vale mencionar en esto que es fundamental para entender un poco, es él estaba haciendo una obra que es El Mago de Oz, que en la taquilla no le fue muy bien aparentemente. Él hacía el espantapájaros del Scarecrow y el loco lo que pasó fue que ahí lo conoce a probablemente uno de los mejores productores de la música, que es Quincy Jones, ¿no? Más conocido como la Tortuga Ninja. Claro. Porque le queremos poner la Tortuga Ninja. Bueno, mirando la foto se van a dar cuenta a lo que voy. Entonces, Quincy ya lo tenía, lo junaba, y el loco dice, che, me gustaría estar en contacto con vos, ¿no? Como empiezan a conectar. Y Quincy ya también venía quizás de una escuela más yacera, si mal no recuerdo. No es que no tenía conocimiento, obviamente, tenía un montón de conocimiento, pero venía de otra escuela. Entonces Michael lo conoce, comparten ahí un par de charlas, y cuando se sienta a hacer Off the Wall, lo llama Quincy. Él hay una anécdota que dice que en Epic como que no lo veían con buenos ojos a Quincy Jones, y Quincy lo toma como un desafío y dice, che, ¿no me quieren? Bueno, me encanta esto, más todavía, voy más al frente, te canto la doble. Y empezaron a grabar, empezaron a hacer. Y lo que tienen, con esto cierro, después obviamente abro, que sé, como 42 minutos estoy hablando, pero abro para que ustedes hablen. Mira, bien, todavía yo le mando. Nada, Ankara. lo que sí buscaron como, quizás, y acá me pueden apoyar ustedes, buscaron como, no sé si el Dream Team de la banda, por decirlo de alguna manera, pero buscaron gente que ya venían como pegándola, sí, pegada, como dice hoy en día, ¿no? Claro. Picante, y llamaron para mí a dos claves, más allá de Quincy Jones, obviamente. El primero es Rod, se me fue el apellido, Rod Temperton, ¿sí? Temperton. Que es fundador también, o que fue parte de Heatwave, y hizo clásicos como Boogie Nights, que es un tema que lo escuchás y decís, lo tengo, clásico. Claro. Pero el loco también, primero que es inglés, y laburó con George Benson, Aretha Franklin, Donna Summer, Hancock. Digo, otra vez de otro palo, pero fue pieza fundamental tanto en Off the Wall como en Thriller. Eso como para investigarlo, porque fue realmente clave. Y el otro es Louis Johnson, que acá seguramente el Tano tenga más data, que fue el bajista de The Brothers Johnson. Claro. Eso para mí es fundamental, cita yo. No, claro que sí. Bueno, un poco lo que estaba desarrollando estaba buenísimo. Para mí lo que es muy importante en este disco, en este momento de Michael, es primero la edad, ¿no? O sea, yo pienso mucho en términos de la edad de Michael, porque esto de que 4 o 5 años antes hizo un tema para una rata, tiene que ver probablemente, esto es una teoría, yo no tengo la información,
pero se me hace que tenga que ver un poco con la música infantil. Digamos, los superstars de ese momento, pegados a los 12, 13 años, todavía tenían como un poco ese permitido de hacer temas que eran más propios de un niño que de un adulto, digamos. Entonces, que 5 años antes haya hecho esos discos o esas apariciones como solista, y en el 79 aparezca Off the Wall, que primero Off the Wall es como una expresión como si fuese como vivila limitando a fondo, Muy a fondo, sí. Sí, que creo eso. ya no es una actitud infantil, ya es como un adolescente, un joven que vamos Transgresor, a la cancha, claro. para adelante. Eh, Total. y esto de venir de Motown, porque Motown, o sea, podría parecer un dato nada más, anecdótico, que bueno, estaba en una discográfica y se pasó a otra. Bueno, eso quizás se aplique para otros artistas u otros momentos de la historia, pero Motown era una de las discográficas más grandes en los 60 y los 70 también. Y lo que hacía mucho era marcar escuela, o sea, un audio, una manera de arreglar los temas. La gente que los grababa, por ejemplo, por ahí estaba Diana Ross un día y el otro día estaba Aretha Franklin y probablemente los músicos que grababan eran los mismos. Claro. Es decir, la industria discográfica en ese momento daba la moneda para tener músicos, arregladores, compositores y todo el equipo técnico estables en un lugar físico, laburando todo el día, todos los días de la semana. Entonces, Como una orquesta. claro, entonces estaba James Jamerson, por ejemplo, uno de los bajistas más grabados de la historia, trabajaba en Motown Records. Estaba también la bajista que grabó con los Beach Boys, Carol Kay. Carol Kay, eso. No, imperdonable imagen, olvidó el nombre, pero una muestra total. De hecho, era guitarrista, o sea, esto pasó, esto es verdad, era la guitarrista del cuerpo estable de Motown. Y un día el bajista que iba, que probablemente era o James Jamerson o el otro, Wilton Felder, que era otro que estaba todo el tiempo, pues no cayeron y le dijeron, bueno, tenés que leer la parte de bajo ahora, y lo tocó con púa, y fue toda una revolución también porque el bajo tocado con púa en ese momento era todavía una rareza. Claro. Entonces esto, ¿viste? Motown era un audio, una manera de sonar, en los cuales había una cartera de artistas terrible. Entonces, un poco que estén los Jackson 5 eran un artista más, digamos, un combo más del conglomerado de artistas de... Algo que pasa ahora un poco también, ¿no? Claro, Con algunas sí, no productoras, ¿no? O esta cosa del sonido propio y varios artistas dentro de ese sound. de ese sound. Bueno, lo que pasa es que en ese momento los arreglos y las composiciones eran probablemente más elaborados, vamos a decir. Con más, más involucrados por ahí también los artistas mismos. Claro. Entonces, bueno, el divorcio de Motown y pasar a Epic, que es una rama de Sony, ya también dice algo a nivel contractual y discográfico, digamos, una manera de sonar ya distinta. Que de hecho, si escuchás Off the Wall, el audio no tiene nada que ver con Motown. Si bien vamos a hablar, si quieren después, hay un montón de guiños Motown, porque también era una manera de hacer música. Bueno, Claro. bueno, justamente dos cosas que mencionabas, el nombre Off the Wall. Esto es un rumor, se rumorea que pensaban otro nombre y que por un momento le iban a poner Girlfriend, una garcha, o sea, comparación, o sea, como álbum, mucho mejor Off the Wall, o sea, hasta todo lo que representa de lo que estamos diciendo, esto que decís de vivirla más a fondo. Otra cosa es, yendo a lo que decía el Fede de quiebre, es no solo quiebre para Michael en cuanto a su carrera, a esto de salirse de un sonido o algo que lo limitaba creativamente, que es algo parecido a lo que le pasó a los Beatles que hablábamos en Revolver, esta cosa de liberarse un poco creativamente y poder, poder tener mucha más influencia en el sonido final, que no por nada va a buscar a Quincy para esto. Y de hecho, este hecho que la música disco era tan popular en el momento,
no se le escapa al álbum, o sea, tiene mucha influencia disco, pero la idea es que no suene a disco, o sea, como que sea una fusión, al fin y al cabo. De hecho, no es menor que el último tema se llama Burn This Disco Out, como que hay una necesidad o un mensaje de, bueno, ya está, ya lo reagotamos, de alguna manera el género, vamos a explorar un poco más allá, vamos a empezar a desarrollarlo o a subirle un poco más, ¿viste? Más data, más herramientas, más paletas de colores. Creo que un poco pasa eso con Off the Wall, que también el Fede menciona Thriller. Bueno, creo que es una continuidad de esa transformación y puede ser una coronación quizás, en ese sentido. Claro. No olvidemos que para el 79 ponerle 80, 81, ya la música disco, no te digo que era algo viejo, pero ya había pasado el momento de esplendor. Como siempre igual está la industria, no la industria, digamos, los artistas que generan un estilo, lo desarrollan y después empiezan a aparecer las copias, ¿no? O sea, La fotocopia, sí. claro, la fotocopia de, por ejemplo, La fórmula que ya funcionó y bueno. claro, entonces por ahí tenés disco, Claro. por ahí, no sé si la expresión es la más linda, pero bueno, disco blanco, o sea, un disco hecho por bandas blancas y que ya tienen otro audio y qué sé yo, por ahí después, pero como que la crema del disco estaba como terminando en el 79-80, ya medio que empieza con, bueno, pasamos a otra cosa. Que por ahí, algún desprevenido por ahí asocia la música disco con algo más ochentoso, pero en realidad es mediados de los 70, son 5, 6, 7 años ahí, y ya después medio que se empieza a abandonar. Y esto de que Michael, siendo tan pendejo, porque ya tenía 19 años, si no me fallan la cuenta, más o menos, ya de pibe la vio esa. Dijo, bueno, bárbaro, la música de disco está buenísimo, ahora vamos por acá. Que es un poco también, sin irse a por ahí statements muy, muy grandilocuentes, pero un poco ese disco marca ya como La una tendencia. sí, es como, bueno, la música pop ahora tiene que sonar así, Claro, ¿no? sí, Total. total. Total, de hecho hay toda una que si les parece desarrollarlo ahora un poco también esta como tradición de la música negra que puede culminar en este disco, como decía el Fede, de coronación del rey del pop, ¿no? Como entrando a este reino. El pop, o sea, uno si va más a la raíz o va más hacia atrás en el tiempo, eh, podemos hablar del pop clásico o el pop tradicional, como se le conoce, que podemos hablar, no sé, de Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole o artistas así, con más como orquesta, más melódico, más otra cosa, pero canción, formato canción estándar, eh, que es un poco lo que caracteriza al pop, como la forma, ese tipo de estructura y el espacio que se le da a la voz. Y en el caso de Michael, yo siento que tanto en este álbum como en los venideros hay como como decías vos, Tano, como un plantear, bueno, este es el pop moderno. Así suena esto. Mezclando la tradición de música negra, mezclando R&B, mezclando, como habíamos dicho, funk, Claro, soul. soul, claro, disco y la tradición del pop, no solo como desde el lugar de la voz y esa estructura formal de las canciones, sino también desde un poco la idea de o sea, arte multidisciplinario, ¿no? Como muchas cosas. Es un espectáculo completo. Integral, sí. Claro, integral. La palabra que se me viene a la cabeza es síntesis, porque se sintetizan un montón de aspectos, digamos, en esta nueva manera de hacer música, ponele, que sintetiza la tradición, el R&B, el soul de los 60, Motown, todo ese audio tan particular, con funk, con disco y con la canción, con que no dejan de ser canciones que tienen estrofa, estribillo y parte C y qué sé yo, puente. Entonces es como muy sintético. De hecho, es sintético también a nivel de producción. Digamos, una de las características de Quincy es eso, la síntesis. Por ahí el Kia trabajaba de una manera en donde por ahí llenaba la mezcla de cosas que iban surgiendo, de recursos, de instrumentos y después limpiaba.
Minimalismo. hasta que quedaba Ta- ta- eso que te hacía bailar y que hacía que la canción tenga toda la onda. Pero si te fijas, las mezclas no son mezclas pobladísimas de tracks. O sea, ahí, viste, como todo lo que aparece de una manera puntual, sin chamullo, Justificado, digamos. Claro. justificado, exactamente. Se tenía que justificar estructuralmente. por sí mismo. O sea, Claro. no es que necesita una capa más para que se entienda. Es que además eso genera que después escuchás un shakercito que aparece y reconoces el tema porque está tan claro el recurso, o a una línea de bajo, ¿viste? O un pattern de batería y decís, ese tema, listo. Ese, O sea, al descomponerlo sigue siendo el tema, o sea, Claro. sigue viviendo el tema. Total. Yo quería agregar dos cositas más que como para sumar a todo lo que están diciendo, que es súper interesante, que algo que me llamó mucho la atención y quizás se entiende un poquito más todo esto, es que el loco, Michael, lo que empezó a hacer quiso ir como beyond greatness, o sea, dijo, ok, yo acá tengo que hacer un level up porque voy a hacer yo, más allá obviamente de tener a Quincy Jones al lado, que es un dato menor, pero el chabón empezó como a investigar, a indagar a los que para él eran sus grandes mentores, por decirlo de alguna manera, y podemos mencionar que él siempre lo dijo y de hecho tuvo un montón de homenajes a James Brown, ¿no? Pero fue como, yo creo que fue a buscar un poquito más de la perfección en cada ámbito, esto que estaban mencionando, ¿no? Del baile de Fred Astaire o de un cantante, un frontman como James Brown, que también otra bestia, ni hablar de Stevie Wonder, etcétera, etcétera. Y lo que tiene, y ahí linkeo con lo otro que quería decir, es que también en este disco ya hay compositores muy zarpados, y para mencionar a dos nada más, Paul McCartney y Stevie Wonder, ¿no? Digo, también codearse y estar en esa liga teniendo 19 años, es como que ya hay posiciona en un lugar de decir, bueno, ok, hay muchísimo material y hay mucha cosa para dar y para aportar a la cultura, y empieza esto a juntarse con probablemente, no sé, los artistas más zarpados que hay, inclusive hoy en día, sí, más grosos. Y eso me parece como muy importante para destacar. Claro, ya, También con ya no es perdón, ya no es el pibito de los Jackson 5, de como Michael Jackson. Es MJ, es la transformación de MJ, de Michael Jackson a MJ. ¿Sí? Además de músicos talentosos con la misma curiosidad creativa, porque en ese sentido es como juntarse a componer. Eso está bueno de las corrientes, no es que... Porque ahora lo estudias, lo lees en el pasado y ya está escrito, pero a medida que se va viviendo es conectar con gente, conectar con otro artista, con una visión, tocar juntos, co-crear. No el featuring como figurar, sino el featuring como una creación, como una gestión creativa en conjunto. Dos cositas que quería sumar porque van de la mano con lo que están diciendo cada uno. Primero, por un lado, que yendo a lo que decía el Tano, si te pones a pensar hoy, 2025, The Weeknd, ¿no? Que es como una especie de heredero de Michael, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Digo, te puede gustar o no, pero es muy de la escuela de Michael. Y el chabón hace un par de meses sacó no sé si fue a principio de este año, si mal no recuerdo, sacó un tema con Justice, y en esa canción se escucha Thriller todo el tiempo. Es como un primo menor, lejano, de Thriller. Y vos decís, che, pasaron 40 años, 50 años de Thriller y todavía al día de hoy sigue influenciado a ese nivel, y se nota muchísimo que y arrastró en el sentido de que todavía está ese aroma, por más que pasaron muchísimos años, todavía está ese aroma de, che, esto, escuchás los arreglos, Está cómo están, buenísimo. es lo que decían ustedes, lo de las capas, las texturas, y es Está fresco todavía. es Quincy Bueno, Jones. ni hablar de los ampliables, ¿no? Porque, o sea, de tomar el bajo de la bata de el sinte, viste, como la cantidad de canciones que Total. habrán salido de esos arreglitos sintetizados, como decías vos, Tano, que pueden vivir por sí mismos y que también son padres de esa forma de composición a futuro que es el sampleo, ¿no? Como Claro. Total. agarrar un fragmentito de una cosa y crear algo nuevo. Les debo comer a muchos, claramente, era eso. En definitiva, ¿no? Como para cerrar. Y después otra cosita que si bien no lo vamos a desarrollar mucho ni nada, pero cabe mencionar de otro motivo por el cual se elige este disco, es que Michael ganó el American Music, perdón, AMW, American Music Award en Estados Unidos, claramente,
a mejor disco soul. En ese momento se lo tomaba como Soul of the World. Mira, Y lo puso, a esto es lo que iba, como que lo catapultó en las grandes ligas de che, Jackson 5, miren de dónde viene, miren la transformación que está teniendo, y los compositores que dicen, che, este tema te recontra veo ahí, quiero hacer algo con vos, lo que sea, y como se haya dado, pero digo, no sé si hablamos mucho acá de premios y de millones y todo eso, no tiene mucho sentido, o por lo menos para nosotros no tiene mucho sentido, más allá de que es parte de la carrera de un artista o de una banda. Pero nada, definitivamente con 25 millones de copias vendidas, más este American Music Award, bla, 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 lo había hecho como el ojete. American Music Award, ¿sí? AMA, ahora sí, está acomodado. Digo, esto fue un momento de quiebre claramente y de decir, bueno, Michael está jugando distinto, está por otras cosas. Este disco increíble de 10 canciones, que no hablamos mucho de eso, de la duración en sí. 10 canciones, muy tranquilo, 42 minutos, cosa que se puede ver, es como una especie de un episodio de una temporada de cualquier serie del día de hoy, del día de hoy de la fecha. y 42 es la respuesta al enigma del universo. Lo tiro como dato totalmente random. El 42 de Pompeya, Nación Universitaria. Anda por Sí. Pasó por acá cerca, estamos de acuerdo en eso, y también buenos datos, buenos datos. Y hablando un poquito de todo esto del disco en sí, ¿no? De a lo que nos venimos a juntar en esta meeting, Lo que nos compete. lo que nos compete, exactamente, gracias. Gracias por tenerlo vos, ¿no? Por favor. Podemos hacer como una introducción, porque acá hay mucho para desarrollar en este bloque, nos preparamos arduamente, y nuestro querido hermano hermoso, Sebastián Ricardito Grosler, lo va a hacer ahora es como una presentación como para colocarnos en la línea de tiempo, más o menos, ¿sí? Para entender un poquito de por qué hablamos siempre de géneros y demás, pero desde dónde nace la música, como se le conoce, la música negra. Cevita, Ahí está. todo tuyo para darnos Paso. toda esa data bien. Hacerle asistencia. Te doy ahí, Sabe, rey. Voy mano a mano. Muy hermoso. Bueno, no, es importante al hablar de este álbum y de Michael Jackson, es importante como hablar de la tradición de la música negra afroamericana, que siendo argentinos, tranquilamente podríamos hablar que tenemos géneros propios que mezclan la tradición africana con mezclas culturales y raciales que se han dado en nuestra historia. Del Río de la Plata podríamos decir el candombe, el tango, malambo, un montón de géneros y de ritmos que son de mucha gente que vino de África, dada que somos excolonias, ¿no? Teniéndolo en cuenta eso, y que nuestra historia está originada de la fusión, ¿no? De esto que hablamos de los álbumes, ¿no? De la mezcla cultural. En el caso del que vamos a analizar, que tiene que ver más con Michael, es de lo afroamericano, pero del norte, ¿sí? De Norteamérica, y que podríamos tener en cuenta como madre o padre de todos estos géneros, el blues, quizás, como raíz de todos los géneros que vamos a mencionar. Principio de los 1900, ¿verdad? Principios del siglo pasado, tener en cuenta quizás hacer como una distinción de preguerra y posguerra, ¿no? Como está hablando de guerras mundiales, ¿no? Teniendo en cuenta la popularidad de los géneros y que quizás al principio eran géneros más, ¿cómo decirlo? Relegados, ¿viste? No tan mainstream, y que después se popularizan un poco más. La industria musical desde el lado popular gana mucha más relevancia posguerra y tiene que ver mucho con hacia dónde va también la academia, ¿no? La música académica, y no me refiero a Racing, sino a la música académica, que empieza a ir para un lado mucho más dadaísta, mucho más transgresor, mucho más raro de lo que suena. Entonces la industria de la música popular gana mucho más peso y mucha más relevancia en cuanto a su producción. En el caso de cómo llegamos a Michael, bueno, podemos hablar de que el blues y el jazz también de la mano influencian a géneros como el R&B, que lo mencionábamos varias veces,
el soul, posteriormente el funk y la música disco, que ya estamos entrando a esta época de los 70. Sí, y, y finalmente es importante que llegamos, como decimos, a la inauguración o a la apertura del universo del pop moderno, porque mezclando estos ritmos como disco y funk, que vienen de toda esta tradición anterior de música afroamericana, mezclado con la tradición de pop clásico o pop tradicional o pop orquestal, o bueno, tiene tantas concepciones, se genera de repente un género que a la vez es un género que abarca un poco de todo, o sea, que puede fusionarse con todo. Es como el género fusión por excelencia, me parece, el pop. Y siempre lo vamos a terminar destacando en este episodio, es la piedra fundacional de la visión, no solo desde el lado industrial, sino sonoro y musical del pop moderno. Claro, o la piedra filosofal, ¿no? Digamos, Una piedra filosofal, ahí está. sería como, Sí. pero Nicolás Flamel. exactamente. Igual es muy interesante cómo lo presentás, Evita. Y ahora yo les pregunto, tiro esto a la mesa a ver qué se les viene. Hablando de todo esto que vos decís, Eva, de la fusión, de los géneros, de los estilos, etcétera, etcétera, del pop muy presente, pero usando como elementos de otros géneros. Básicamente, ¿cómo ven ustedes la conexión, ¿no? Esto que fue fundamental, que algo lo mencionamos antes, de Quincy y Michael, y a la vez de cómo está planteado el disco, de lo que mencionaste, creo que vos fuiste, Seba, de las capas, de las texturas, qué es lo que ven como de distinto, por decirlo de alguna manera, a la hora de hablar del disco en sí. A mí lo que me parece es que, digamos, lo que aporta de diferente esto que hablamos de las capas y las texturas, es que primero, eh, viniendo de una escuela bastante más arreglada en el sentido de arreglos de instrumentaciones más amplias, donde por ejemplo una canción del pop tradicional tiene sección rítmica, o sea, bajo, batería, guitarra. En ese momento la guitarra probablemente era más considerada un instrumento de la sección rítmica todavía, porque no tenía como ese espacio Lead. de líder, claro, de destacarse. O sea, el mini convito de lo que después fue la banda de rock, porque bajo la guitarra, Sí, el cuarteto de rock. sumado a coros, bastantes. En general, los superstars de Motown tenían como bastante apoyo coral, cuerdas, y siempre Mucho viento también, ¿no? caños, claro, percusiones, lleno de tracks. Y por ahí este disco un poco se monta sobre digamos, la fórmula de que tenemos una sección rítmica espectacular, de hecho, Sí. pero que también está muy integrada por máquinas de ritmos, patrones muy repetitivos, donde no hace falta escribir una partitura, por ahí son 4 compases, 2 compases de algo que se repite. Y después tenemos todo el amplio mundo de la síntesis, pero que, digamos, al final del día termina representado en 1, 2, 3 tracks en los temas. Entonces de pronto aparece esto de la síntesis, ¿no? De vuelta, el mismo concepto del minimalismo, o sea, la textura es primero más despojada, donde cada ingrediente en la mezcla es como una cosa particular e súper importante. Y creo que eso viene de la mano de Quincy, este quiebre de buscar un audio que tenga que ver con otra cosa, que vaya por el lado de la síntesis, que en ese momento sí era re moderno, agarrar y diseñar un sonido en un sintetizador, Claro. y que de pronto sea ping, ¿viste? Apretar una tecla del controlador o lo que sea, el módulo que fuera, y que aparezca nada, un mundo, un audio súper particular que no es un instrumento en sí mismo reconocible que vos decís, es una trompeta. No, bueno, es el Moog o lo que sea, cual sea el Juno, cualquier sintetizador de la época, que representa ese track solo está representado por ese sonido. Sí. Y no por ahí una fila de cuerdas, ¿viste? Bueno, Y por ahí si quieren agregar strings, son unas strings sintetizadas también. Claro. De pronto, ¿viste? Es un acorde que es
Bueno, viene de síntesis. A mí lo que me pasa es que esto que estamos hablando es como si se mezclara la composición con la producción mucho más que antes. Claro. Digamos, antes la música, yo no estaba, no sé cómo se hacía, pero lo que suena y lo que uno ya pudo investigar, imagínate que tenía 750. Era un vampiro, sí. Estás hecho una Campbell Lorre. Antes, digamos, la música estaba como en la composición y después se arregla y se distribuyen una cantidad de X de instrumentos. Acá lo que yo escucho en este disco es que la manera de producir es un poco la manera de componer. Hay mucho patrón repetitivo, mucho ostinato, que no es que no estuviera, por ejemplo, James Brown, por ahí los temas, si vos escuchás la música y sacás la voz, de pronto sí, la banda haciendo lo mismo 6 horas, ¿viste? Equipo arriba rompiéndola absolutamente todo. Todas. Lo que pasa es que acá son temas de 3 minutos, 4 minutos, digamos, un formato mucho más moderno, y donde no hay una banda tocando. Porque lo que pasa es que cuando vos componés en banda, digamos, el factor humano de cada uno de los integrantes de la banda hace que progresivamente uno va desarrollando una idea y vas variando. En cambio, cuando estás produciendo / componiendo con instrumentos sintéticos como sintetizadores, valga la redundancia, o máquinas de ritmo que no van a variar, vos los programás y hacen lo que los programaste, ya digamos el laburo de composición se monta sobre una idea mucho más estable, mucho más fija, que después o sea, en este disco en particular está buenísimo porque hay, no sé el porcentaje, pero ponele que hay un 40% de eso, un otro 40% de composición tradicional, porque hay mucho guiño Motown todavía. Y digo Motown como refiriéndome a escuela más tradicional de composición, donde hay más cambio de acordes, armonía más densa, partes que varían más. Las líneas de bajo están más tocadas, digamos, más tocadas en el sentido de que no se repiten exactamente igual. Pero está mezclado con temas que sí pasa eso. Claro, Tano, antes que nos vayamos un poquito más. Porque dijiste una palabra que a mí lo único que me suena es petinato. Dijiste ostinato, ¿no? A mí se me vino Roberto ahí tocando el saxo. Petinato, Michael Jackson, ¿no? ¿Hay una relación ahí? Llamó una. Claro, por supuesto, ahí definitivamente hay algo. Pero yo no entiendo, seguro lo agarró. ¿Qué carajo hizo ostinato? Ostinato viene del italiano, o sea, toda la nomenclatura, ¿no? Del italiano. Sí. Toda la nomenclatura musical, Sí. En general viene del italiano porque es digamos, los que estructuraron la manera de nombrar a cada uno de los aspectos musicales eran tan. Los que bautizaron, digamos. Claro, en la música se usan muchas palabras así en italiano. Sforzando, Pizzicando, ritardando, pizzicato, todas esas son. Entonces, ostinato es algo que. Questo boca. Un patrón, porque boca es boca, questo. Bueno, el argumento es. Los fundadores de Boca, perdón, pero los fundadores de Boca fueron italianos. Genoveses. Claro. Por eso los seneses. Claro. Estamos por todo el mundo. Ahí está. Somos más Michael Jackson era de Boca. Era de Boca, exactamente. Dicen por acá por cucaracha. Okay, ostinato es como que es una melodía que se repite persistentemente, como todo el tiempo. Nosotros por ahí lo conocemos como loop, ¿no? Como hoy modernamente es como un loop, algo que se repite una y otra vez, pero ya es un término clásico que ya existía, como algo que se repite, claro. Ya queda como una capa, ¿viste? Como que ya el cerebro lo asimiló, entonces ya pasa al fondo y puede entrar otra capa haciendo otra cosa. Lo que está bueno de eso es que vos lo podés hacer eso con un instrumento de percusión donde la nota no es muy importante, digamos, un sonido medio sordo, ¿viste? Sin altura definida. Pero cuando lo haces con un instrumento que tiene notas, que tiene altura, por ejemplo el bajo, los ostinatos son muy característicos de los instrumentos graves. Estoy hablando en general, ¿no? Puede estar en todas las tesituras, pero digo, Michael los usa mucho. Lo que va a venir después, o sea, todos los discos posteriores, donde está Billie Jean, el Thriller, el tema Thriller, donde el bajo se repite y está buenísimo porque el cerebro lo pone en un lado y ya la armonía empieza como a cambiar encima de eso. Claro.
y genera un efecto muy particular, digamos, donde el bajo está clavado en una misma nota o en un mismo grupo de notas. ¿Va de la mano de la nota Armonía. pedal? Pronta no. O sea, puede ir de la mano Corea. Ok, Puedes tomarlo como que es una frase pedal. ok, ok, la Claro, entregué. como que más que una nota, como un... O sea, hacer un arreglo, un acorde. Ok, ok. que Creo se que pedalea. Se repite en el tiempo, uno ya lo asimila como un todo. Creo que Don't Stop, ¿no? Tiene algo de eso, tiene algo del bajo, tiene eso. como al principio que se repite, se repite, se repite, lo que va cambiando son algunos acordes, algunas texturas, el piano que entra, los caños, Totalmente. las cuerdas, ¿no? ¿No? Como Totalmente. Perdón, quiero agregar algo. Eso, gracias, Sebastián. Gracias. Algo que va de la mano con esto y ya dejo y abrimos juego al sector Tano, de que vamos a inaugurar hoy. Creo que de lo que va? en cuatro, ¿no? Porque son cuatro, ¿no? Cuatro cuerdas. En cuatro cuerdas, claro, en cuatro cuerdas. Cuatro cuerdas. En cuatro cuerdas, pero Ponemos en cuatro. antes de ir a ponernos en cuatro, lo que quería mencionar es que justo eso, hay una anécdota que Quincy, y hablando un poco de la conexión musical y de producción y productor y coproductor Michael, Michael cuando graba Don't Stop Till You Get Enough, que es una improvisación que le salió al chabón en la cocina, estaba boludeando en la cocina y le salió eso y después lo llevó al estudio. Cuando graban como la primer maqueta, por decirlo de una manera, Michael la escucha y se va a Quincy y le dice: Quincy, no me gustan las cuerdas del inicio, el sana, y Quincy lo mira y le dice: ok, está bien, buenísimo, como no las voy a sacar, no hay tan... Comeme los dos huevos. Claro, en otras palabras, ¿no? En una manera más casera para decirlo, y porque él decía como que le restaba el groove o tapaba al groove, más que restar, tapaba el groove de él y la canción en sí. Y fíjate que probablemente es de las cosas que más te quedan en la Está cabeza. importante, ¿no? El produ. Ahí ves La estar atento ahí a esos detallecitos, decir, no, bancala. No sé si a ustedes les para, pero a mí de tanto hablar de esto, y a mí ya me está escupiendo un poco. Entonces me parece que estaría bueno Mira, Bueno, eh, vamos al... No, digo, me está escupiendo la energía, la emoción claro. de querer verlo en la cancha, ¿no? Los pingos en la cancha. Y yo creo que es un buen momento para presentar en cuatro cuerdas, que es la sección nueva que inauguramos con el Tano para que nos presente quizás algunas canciones, algunos detalles técnicos, algunas partes técnicas del bajo en sí, y llevadas, ¿no? a ustedes, al público, para que lo vean y lo disfruten con nosotros. Tanito, ¿por dónde querés arrancar? Dale con todo, rey. Bueno, o sea, yo un poco lo que hice fue tratar de separar un poco los distintos encares de los bajos, ¿no? Okay. Digo, hablando de los bajos, no por el bajo en sí, porque bueno, el bajo es un instrumento más de la mezcla, pero en el caso de Michael y de este tipo de pop que invita a bailar, digamos, la relación bajo-batería siempre es como muy especial, ¿vieron? O sea, es como, tiene como eso che, esto tiene que invitarme a bailar, también tiene que, en el aspecto del bajo, digo, por las notas, respetar la armonía, digamos, o estar dentro de un marco armónico definido. Y después están los audios, que con los audios me refiero al timbre del bajo, ¿no? Que es esto que hablamos, de que por ahí, en los 60, el bajo, como muchos instrumentos, tenía como poco rango de timbre, era como más o menos, podías tener un bajo de cierta marca o de otra, pero en general se enfocaba más en los graves, medios graves, y era como un audio bastante común, digamos, homogéneo, vamos a decir. Ok. A partir de que, digamos, va avanzando la historia, la cuestión, la cosa se empieza a abrir. Chris Squire, que es el bajista de Yes, es uno de los pibes que empieza como a decir, che, bueno, el bajo puede sonar muy diferente a como estamos acostumbrados. También está el bajista de Yes, de Who, Okay. que también un poco propone otro audio. En Whistle, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, John Entwistle. Es rarísimo no sé. No sé si No sé por qué me acordé, pero creo que es algo así. Sí. es eso. Es Primo lejano de Ron Whitley, ¿no? Estamos... También. Va por el aro. Es el primo yankee De Green de los Weasley. Y el Green Box, hermoso. Bueno,
ahí hay un montón de exponentes, no lo vamos a poner ahora, digamos, ¿no? Con eso. Pero bueno, el tema del timbre del bajo. Sí. Entonces, medio que el disco tiene, para mi gusto, como más o menos 3 encares diferentes. Uno que es esto que hablábamos antes, que es la continuación Motown, digamos, como el legado Motown. Después tenemos como la nueva era de hacer graves, que es programar los bajos o tocarlos, pero con un sintetizador. Que eso es como espectacular. También es toda una escuela. Obviamente que tiende a ser más un terreno de los tecladistas, porque es la gente o de los productores, vamos a decir, que lo terminaba grabando. Hoy por hoy ya está más unificado y los bajistas sabemos casi todos tocar un poco de sinte, entonces podemos tocar en la chapa la línea de bajo. ¿Qué ejemplos hay ahí, Tano? Como para entender a lo que vas. ¿Qué tema? Sí, claro. Me anoté todo. I Can Help It Tengo... es uno. No, es claro. Bueno, Can't Help It es un tema que está un bajo de sinte, pero que está como queriendo recordar un bajo sin trastes tocado. O eso es mi interpretación. El audio va con como por ahí, fretless, exactamente. Igual que es re importante que lo pueda tocar el bajista porque está el groove ahí, o sea, como... Hoy por hoy sí, propio, pero ¿no? Claro, en ese momento muchos era como una... O sea, yo soy bajista del instrumento y bueno, después tenés... Sí, no me re todo. Claro. Claro, hoy, por una cuestión de que los tiempos cambiaron y la historia avanzó, ya los tecladistas, los bajistas pasamos un poco al terreno del teclado. Claro. Y tenemos como mucho más idea de cómo tocar una línea en un synth. Migaron un poco con la idea, digamos. Pero tenés Don't Stop Till You Get Enough, con. Eso no es un bajo tocado, bajo eléctrico. Claro. Yeah. Working Day and Night también. Ok. Etcétera. O sea, tenemos como ese grupo. Después tenemos Girlfriend y Rock With You. Rock With You es un poco más popeado, el bajo. Popeado me refiero a que no está tan caminado y tan subdividido como Girlfriend, pero también va como por ahí. Y después tenés, bueno, una de las técnicas nuevas para ese momento, y con nuevas hay que ponerle comillas porque que es el slap, ¿no? Estamos hablando del slap, que es básicamente pellizcar la cuerda del bajo y hacer que tenga un sonido más percusivo. Esa es una técnica que ya venía curtiéndose. Larry Graham es uno de los exponentes más grosos. Ya desde el 73, más o menos, 72, ya se venía usando la técnica, pero todavía era como algo novedoso. Sobre todo en canciones así, como tan de cantante, tan pop, ¿no? Y eso, perdón, Danito, Sí, eso sí. Empezó como vos decís, empezó como a... Era muy de un nicho, el slap, por ejemplo, era muy nicho y de repente se empezó a llevar quizás más a las masas, por decirlo de alguna manera. Claro, y se fue estandarizando. Después todos los bajistas tenían que poder tocar slap. De hecho, bueno, después estaba Marcus Miller, que fue un poco posterior, los 80 por ahí, que el tipo hizo toda una carrera de slapear, de pegarle al bajo. La historia dice que es una técnica que nació cuando faltó el batero claro. a un toque. Y el bajista, pero con uno le das al bombo y con el otro como si fuera el snare, digamos. Claro, o sea, si quieren como... Sí, te iba a decir, te iba a invitar, ya que estás acá con el bajo, si querés como hacer un ejemplo de cada como para darnos una noción. Claro, bueno, básicamente el slap básico, ¿no? Hay muchísimo desarrollo ya hoy por hoy, pero está en pegarle a un sonido grave como si fuese el bombo de la batería, ¿no? Y se le pega directamente, acá mostramos, pegándole sin piedad la cuerda. Bueno. Y después se pellizca, ¿no? Ok, está. Y acá en el ejemplo del disco No que Wall está en la canción Get on the Floor, tenés slap en Get on the Floor, pero después paré la oreja más y tenés en Is the Falling in Love, en el estribillo, lo cagan a palos, al bajo total. Me gusta este concepto de golpearlo un poquito. Lo cagan a palos. Y en Bird This Disco Out también. Ok, o sea, hay tres momentos claves del disco que está en esa técnica. Okay. Cosa que no es detalle, que el bajista, como decíamos, es Louis Johnson, que es un tipo que se caracterizó por reventar el bajo a piñas. Hay un video muy conocido en YouTube. Sí. Ahí tenés maltrato musical al palo. Hay un video muy conocido, lo pueden buscar. Ponen Louis Johnson Slap, S-A-L-A, cualquiera. S-L-A-P. S-L-A-P.
y es el pibe pegándole al bajo como si no hubiera mañana, y es del 77-78 el video. Entonces es como estamos en ese momento en el que romper el bajo a piñas era toda una novedad y era como, Mirá lo último, lo que no, tenés que hacer esto porque mirá este tipo lo que le hace al bajo, qué mortal que suena, ¿no? Porque, y es eso, ¿viste? El bombo y el redoblante. Entonces, en el disco está, ¿no? Espera que me quedó eso en el mío. Ahí está, más o menos, lo toqué. totalmente. Pero ahí tenés como un patrón basado básicamente en el bajo eslapeado. Le agrega sumarle mucha mucho ritmo. percusión. Claro, total. Claro. O sea, un buen bajista, no es el caso, ¿no? Pero un buen bajista que toca una buena línea de slap, bien trabado con el batero o bueno, la máquina de ritmos, lo que sea que esté marcando la percusión, es una bomba. Es una bomba. A eso le agregás un poquito de armonía y un buen cantante y no necesitas mucho más, ¿eh? O sea, por eso digo que la búsqueda del timbre en este disco es muy, muy característica. Tanito, una consulta con esto como para también ir al otro ejemplo que diste previo al slap. Cuando cuando hablamos de la escuela Motown, ¿no? Que mencionaste a la canción Girlfriend, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Bien. ¿A qué te referís con la manera que tenía un bajista o cómo tenías que tocar como para bajarlo a tierra en Motown y que esta canción en particular tiene con esa escuela? Bueno, lo que tiene, ponele, acá si me acompaña la cámara, digamos, cuando vos tenés, por ejemplo, una progresión de acordes, cualquiera, X. Me acuerdo de un tema de Motown que toca James Jamerson, donde la armonía, el bajo en vez de tocar, suponete que tenés un acorde de Fa mayor, en vez de tocar por ahí la tónica y acompañar al bombo, que sería como la fórmula la típica, el bajo hace eso, pero además genera una melodía sobre esa armonía que hace que se genere un contrapunto con la melodía del cantante. Ok. Entonces, o sea, Se entiende. el bajo de pronto no es solamente un instrumento que está acompañando el bombo a la parte grave de los instrumentos, sino con la armonía generando una melodía que está súper presente y que se contrapone en la melodía. Un contrapunto. Claro, un buen contrapunto. Es como parte de la escuela, digamos. Exactamente eso. Bueno, fíjate que son todos conceptos, venimos hablando de muchos conceptos, salvo el slap, muchos conceptos clásicos. Sí, totalmente. De música académica, como se dice. Sí, música clásica, sí, total. Está I Can't Help It, que es ese bajo de sinte, pero que tiene como una rememora de fretless. Y después tenés el bajo fretless de Off the Wall. Lo que puedo ir sumando rápido es que la canción que va a hacer ahora el Tano, I Can Help It, y, perdón, vas a hacer Off the Wall, ¿no? Sí. Ok, bueno. Muestro así. Mencionando I Can Help It, iba a ser una canción para un disco de Stevie Wonder, pero terminó siendo para Michael, ahí se fue charlado, con Quincy de por medio y demás, pero iba a estar en Songs in a Key of Life, el último disco de Stevie de la época más antigua, y hay una conexión muy fuerte con Michael, que no quería dejar de mencionarlo. Hay un video que después lo vamos a dejar en descripción para que lo chusmen un poco, porque es muy interesante cómo lo plantea el muchacho, parezco que tengo 60 años, digo, pero está buenísimo para entender un poquito eso. Vamos si querés, con vos, Tanito, para mostrar lo que estabas haciendo, ¿no? Bajos y trastes, no tiene trastes, así de simple como se oye. Y tiene como un audio súper particular, ¿no? Dulce, como más cantable, como si fuese una voz humana, masculina, vamos a decir. Entonces en Off the Wall tenemos esto, ¿no? Tiene como esa línea que es precioso, ¿no? Y que en un tema pop esté como puesto esa super melo, porque también es una melo que se reescucha y está en contraposición en la voz,
en un bajo fretless, mortal, nave espacial, totalmente, o sea. Y para la época era como lo que pasa bueno. Claro, era como, bueno, no te digo si que no sé cuánto impacto generó, pero era una apuesta. Che, bueno, Sí. bajo fretless, tema pop, una melodía que se reescucha, mortal. Claro, total. Así que bueno, medio que por ahí, después tenés la línea de bajo de Can't Help It, ¿no? Tiene como un audio mortal, pero es de synth en ese caso. O sea, está emulando el fretless, pero es un sintetizador. Claro, no sé qué tipo de. No soy un especialista en el tema. Pero bueno, donde está como esos. O sea, va de. Piensen que hay desde Motown abajo de synth. O sea, todo ese espectro recorre el disco en materia de graves. Esto se puede hablar 3 horas de esto, ¿eh? Sí. Pero bueno, como para hacerlo sintético. Hablando de synth, ¿no? Perdón. Y de hecho, hablando de cinta, ahí en la canción también hay un juego con un Rhodes que suena con el bajo también, ¿no? O sea, como en toda la intro tiene ese juego. Amigos, como para cerrar el bloque 2, que a mí siempre nos gusta hablar de esto con el Seba, habla peor Fede. Lo que siempre hacemos es como una elección de las dos canciones quizás que más representan al disco, que más representan, que más te siente uno, que más llegan o que tuvieron como, no sé, como elecciones al libre interpretación. No sé si se te querés arrancar con tus dos canciones preferidas del disco. Para mí, y es algo que Fede, vos sabés que siempre lo menciono cuando es acorde, este disco me encanta cómo arranca y cómo termina. ¿Sí? Es importante también resaltar eso, el tema con el que arranca. El tema con el que termina están muy bien elegidos y eso para mí en un álbum es muy importante. ¿Sí? Claro. Cómo entra y cómo sale, es clave. Con todo respeto. Con todo respeto siempre. Bueno, A veces no, por ahí no siempre, a veces sí. En este caso, yo me quedo por toda la paleta de colores con dos temas que son, a mi forma de verlo, Don't Stop Till You Get Enough y I Can't Help It. Creo que esos dos temas abarcan gran parte de todo el espectro de lo que estamos hablando, desde la instrumentación, los loops, pero a la vez la cosa medio vieja escuela, distintos timbres de bajo, distintas herramientas y todo el abanico tímbrico y de producción que mencionó también Bototo, ¿no? El Tano. Más conocido como Mauro Daniel Escapar. Perfecto. Ahí está. Gran elección, amigo, y coincido a pleno. Tanito, ¿vos se te ocurre ahí como, si te ocurren alguno? yo estoy súper de acuerdo. Para variar, vamos a mencionar otros dos que también. O sea, I Can't Help It para mí es la joyita, porque es un tema que encierra un montón de cosas muy distintas, están buenísimas. Pero yo voy a ir, mención especial a She's Out of My Life, porque es un tema que es drumless, no tiene batería. Total. Y está buenísimo ese corte en el disco, de pronto, de tanto ritmo, tanta cosa bailable, de pronto algo que está orquestado, Absolutamente. que tiene corta totalmente, te saca un poco de eso y a nivel conceptual del álbum me parece que es mortal. Y bueno, Y también es otro de los temas un poco más desarrollados armónicamente y con Total. info desde otro Total. lado. Por ahí de la síntesis y el ostinato pasa a esta cosa más compleja, más grande. Sí. Y después tenemos Rock With You, ¿no? Que bueno, no podemos no hablar de Rock With You. Un disco que además trascendió todos los temas, ¿no? Pero por ahí Girlfriend no trascendió tanto en la historia como Rock With You, es como directamente, no sé, no lo conoce todo el mundo. Y tiene esto de un guiño medio Motown con una armonía súper interesante también por momentos, modulación. Es un tema súper completo del álbum. Está buenísimo. Sí, coincido y yo también para redondear voy con esos dos. Lo venía pensando, las 10 canciones me parecen que están súper bien puestas, como decía el Seba, principio, final, todo que eso es clave, etcétera, etcétera, pero Rock With You mismo creo que ya empieza Michael a tener una búsqueda ahí en el video, porque sí, Don't Stop Till You Get Enough es un fondo medio falopa, medio Windows 95, con él bailando y qué sé yo, pero en Rock With You hay una puesta en escena, hay una búsqueda, el traje, la vestimenta que tiene él, las luces, todo muy sutil con estrobos, ya
esa mezcla también del disco que tiene, porque ahí se escucha mucho la Sí. música disco ahí. El Un grupo, poco premonitorio también. totalmente. Como, che, este es el Michael que va a venir. Totalmente. Las poses, como los planos que usan en el video, eso me parece increíble. O sea, puedo hablar mucho de Rock With You, pero también la joyita esa de I Can Happy, que me parece como una sí, una contraposición, digamos, con lo que es Rock With You, armónicamente y demás, como que tiene otra búsqueda. Y también al haber enterado que era una canción de Stevie que terminó en las manos de Michael, eso es brillante. Ese dato es muy bueno. Me parece Un destello de Stevie dentro de... sí, Claro. como su magia, Sí, total. que de hecho después terminan compartiendo una canción en el disco Bad, Claro. sí, Another Part of Me, que me parece también un dueto increíble. Pero esas dos son mis canciones. Sí, Quiero mencionar también el que da nombre al álbum, que es Off the Wall, que Wow. para mí en el sentido de que mencioné a Don't Stop, por una cuestión de repercusión y que es un tema icónico y por todos los arreglos y todas estas cosas que se escuchan, creo que Off the Wall entra dentro de esos mismos parámetros, no solo de lo que hablamos tímbricamente, sino de la orquestación y de los ostinatos y estas cosas que ya... Sí, estaba haciendo. Es un laburo más lúdico ¿no? Porque elegir Sí, dos no de, se puede. de este álbum no se puede, es difícil. Pero bueno, son todos, o sea, estoy diciéndolo, o sea, estoy pensando los que elegí yo y ya me estoy arrepintiendo, porque es como una cosa que vas pensando y decís, no, bueno, todo ya. sí, meré todo el disco entero. Sí, total. Todo el disco. Total, amigo, total. Y como siempre, como es parte de este programa, vamos a hablar un poquito de nuestro top 3. Cada uno va a dar su top 3, lo que me está gustando, para las letras, ¿no? Que es el final, como para englobar un poquitito todo y hablar, toquetear, hacer un gran picadito musical. Y vamos a hacer la presentación de nuestro top 3, cada uno, y yo creo que es un buen momento para que arranque el mismísimo Sebastián Drosler, sorprendiendo, ¿no? Ahí del invitado, va Sebastián. Yo estaba esperando otra cosa, pero tiraste ahí la sorpresa. Ah, una cosita. Ahí está perfecto, hay que sorprender. Yo, antes de arrancar con las letras, quiero destacar una cosa que no mencionamos, que es los gritos de Michael, ¿no? Como los... y ese tipo de cosas que son muy característicos ya del ícono, ¿no? De lo que es Michael Jackson. Que lo usa como parte De hecho, ejecutivo, además, ¿no? como algo percutivo. Totalmente. La respiración. En todos los temas, todo, o sea, todas las cuestiones percusivas y de ya no solo de palabras, sino de gritos y de como energía que tiene que sacar el chabón, ¿no? Como que tiene ahí Mucho. mucha energía, mucha electricidad desde adentro que necesita sacar no solo bailando, sino como cantando y yendo con el ritmo de las cosas y es un elemento, es un instrumento más, ¿no? Como que eso lo quiero resaltar más allá de las letras porque, bueno, obviamente al ser un álbum medio como con el propósito de ser bailado, ¿no? Como que tiene esa búsqueda, quizás no, al menos yo desde mi lado no me sentí tan interpelado con las temáticas de las que habla y esas cosas. Off the Wall, justamente, el que da nombre al álbum, que es la parte, a mí me gusta como la construcción que se hace siempre, no como una frase sola o con un par de frases sueltas, que es When the world is on your shoulder, gotta straighten up your act and boogie down. If you can't hang with the feeling, then there ain't no room for you in this part of town. 'Cause we are the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave that 9 to 5 up on the shelf, and just enjoy yourself. Groove, let the madness in the music get to you. Life ain't so bad at all if you leave it off the wall. La traducción quizás no es exacta, bueno, se sobreentiende algunas cosas. Cuando el mundo está sobre tus hombros, que tienes que mejorar y como medio bailar con la situación, si no puedes con ese sentimiento, entonces no hay lugar para ti en esta ciudad o en esta parte de la ciudad, porque nosotros somos los fiesteros, día y noche, viviendo a lo loco. Esa es la única manera. Así que esta noche tengo que dejar ese horario de 9 a 5 en el estante de mi casa y simplemente disfrutar. Moverme con el ritmo, groovear, dejar que la locura de la música me conmueva. La vida no es tan mala si la vives
al máximo, como era lo que decía el Tano, Claro. Off the Wall. Y un poco esto que mencionabas vos, Fede, también como de la necesidad de la gente de la época de por ahí estar laburando y necesidad de ir a las discos o a los boliches y un poco la letra esto como que resume bastante esa vida, ¿no? Como esa forma eh, de vivirlo. Buenísimo, está muy buena, amigo. Sí, sí, es clave también la mención de las letras, habla un poco de como de liberación. Obviamente hay algunas cosas también medio como románticas, porque el Michael era un romántico de la vieja escuela, eh, pero esto de, obviamente, todo muy bailable, todo muy de salir de jerga, de fiesta, como dijiste vos, de fiesteros, y de soltarse, que eso está buenísimo también si no te soltás no vas a grubear, básicamente, ¿no? Como el lema que tenía, uno de los lemas que tenía el Michael, pero buenísima lección y bueno. Cabe mencionar que es una gran canción y una gran letra. Coincido plenamente. Puesto número 3 de serie. Tano, are you ready? Sí, perdón, Are you ready? se me cortó. Sí. Em, Ahí coincidimos. Yo también había elegido Off the Wall. Me parece que, si bien esto que decís de que Michael tiende a lo romántico o a las cosas de por ahí vinculares, Ujú. este tema no. Y está bueno porque primero le dan nombre al álbum, pero la expresión Off the Wall también está buenísima. Eh, y también esto cuando dice dejar el 9 to 5, el 9 to 5 es el horario laboral, La oficina, claro. claro, el horario laboral característico de los Yankees, acá también, pero digo, como el 9 to 5, cuando dicen, de hecho hay una canción que se llama 9 to 5 de Dolly Parton, que es como muy característico. Y esto de, está bien, está bárbaro laburar, viste, todo el día, como un burro, pero bueno, ahora venía a divertirte. Y venía a sacar eso que no puedes sacar en el resto de tu vida. Y eso estaba mortal, porque es poco común en la temática de Michael. No sé si poco común, lo que yo escucho en general, él tiende entre lo romántico, lo filántropo, o sea, la cuestión de la humanidad, eso ahí habla un montón de eso, ¿no? De mejorar como seres humanos. Y esta es una temática que está buenísima porque es como distinta. ¿Quieren que siga con las otras que eligió? O No, hacemos un piquedito, hacemos una y una. ping pong. Sí, Perfecto. sí, un pimpito. También Off the Wall. Me parece que es una canción que resonó mucho y que está en los tres, pero no me quiero adelantar. Yo voy con la mía con el 3, voy con la canción Get on the Floor y elegí la parte que dice No need for rejection, determined to be, gonna groove, gonna move ya, gonna say things to ya, just wait and see. Then why don't you just dance across the floor? Cause there's a chance for choices, and it's you I'm choosing, and I sure would like to groove with you. Básicamente dice como no hay necesidad de rechazar, estoy determinado a hacer, voy a dejar que el grupo te mueva, voy a decirte cosas, solo espera y mira, entonces ¿por qué no bailás por el suelo? Porque hay oportunidad para las opciones y las oportunidades es elegir y seguro que me gustaría solo bailar contigo. Yo lo que hice fue como una selección quizás de los 3 tópicos que maneja él en el disco y esta me pareció como la más divertida, como lo propone, como esto que es parte también de Off the Wall, de soltarse y de bailar y de como un poco también como del juego de seducción, ¿no? De soltate y vamos a bailar, como todo bien, vamos, viste, como esa parte de grubearlo, ¿no? Que lo mencioné. Relájate y bailemos. Y disfrutarlo, ¿Cómo la ves? total, de soltarse y de hacerlo. Y bueno, no, obviamente el título de Get on the Floor, como ni a bailar, no robás, ¿viste? Como, vamos, vení acá, lanzate y grubiemos y soltémonos. Me pareció muy, muy interesante, sí. Está buena porque Get on the Floor además es una expresión súper afro de la época. Total, Es de la como, dance floor, sí, es como de la pista de baile, sí, claro, es como un slam muy, muy característico. total, Está buenísimo. total. Ese es mi puesto número 3. Cerini. Al toque. Sevini. Lo dije como un Pokémon, ¿viste? Es el hijo de Vini. Dije mi propio nombre.
Mi puesto número 2 es de She's Out of My Life. También la construcción de la letra. So I've learned that love is not possession. Uf. Lindo. So I've learned that love is not possession. And I've learned that love won't wait. Now I've learned that love needs expression. But I've learned too late. And she's out of my life. She's out of my life. Damned indecision and cursed pride kept my love for her locked deep inside. And it cuts like a knife. She's out of my life. Es bastante como poético, siento la letra, más allá de la temática romántica. Así que aprendí que el amor no es posesión. Y aprendí que el amor no espera. Ahora aprendí que el amor necesita expresión, pero lo aprendí demasiado tarde. Y ella está fuera de mi vida. Maldita indecisión y maldito orgullo que me mantuvo mi amor por ella encerrado en lo más profundo. Y que corta como un cuchillo, porque ella está fuera de mi vida. Nada, me parece como que es bastante poética dentro del álbum y de todo lo que hablamos del estilo y de lo que busca generar. Siento que es como un momento mucho más como una carta de amor o en realidad es como una reflexión, ¿no? Como una carta de desamor, ¿no? Claro. Algo de, bueno, se terminó, pero me quedó esta... Como si estuviera escribiendo en su diario, ¿viste? Personal, medio así. Nada, ese es mi puesto número 2. Me parecía que estaba bueno para destacar. La gloria, sí. Y antes de seguir con el Tano, quería hacer una mención, porque ya que lo traes, que el loco, como siempre buscamos una vuelta, le hacemos una vuelta de rosca a esta parte, como para mencionar a algún poeta, algún, no sé, autor, o en lo que los artistas o las bandas se inspiraban, y Michael lo menciona varias veces, que él era muy fanático de Rumi, Jalal ad-Din Muhammad Rumi, ese es el nombre completo, que parece un luchador, que era un poeta muy como místico, por decirlo de alguna manera, persa, del siglo XIII, o sea, data muy antigua, que su obra en línea general giraba en torno al amor divino, a la unidad del alma y la danza como comunión con lo eterno. Libros conocidos de Rumi: Masnavi, Diván de Shams de Tabriz, El libro del amor, etcétera, etcétera. Esos son quizás los tres más emblemáticos. Y después el otro artista, y ya sigue el Danito, Khalil Gibran, que también otro poeta, que también era pintor y filósofo libanés del siglo XX, que mezcla el misticismo oriental con el humanismo y la libertad personal. Libros muy conocidos de él: El Profeta, que creo que ese es el más conocido, de 1923, El Loco, del 1918, Arena y Espuma, de 1926, y Jesús, el Hijo del Hombre, del 28, de 1928. Como para tirar ahí algún datito de dónde vienen todas esas letras y toda esa poesía que vos mencionás, Evita. Dato no opinó. Mucho fútbol, muchísimo data, fútbol, muchísimo fútbol. Sí. Qué buena data que tiraste. Después te voy a pedir que me pases para leer algo de eso. Porque, bueno, me sorprendió esto del Medio Oriente, ¿no? Persa, Medio Oriente, mortal. Sí. Como toda esa poesía. Siempre fue de ir muy para atrás, mismo musicalmente. Decía que era fanático de Tchaikovsky, de artistas de la música clásica. Como decís, Michael Jackson, sí. Michael iba siempre mucho para atrás, y lo mal que estoy hablando, no digo, pero iba para atrás y buscaba esa data como para después llevarlo a su cultura, ¿no? Está la inspiración, siempre está ahí. El futuro está en el pasado. Eso es algo que... Eso lo dijo No tengo remate. Lo dijo la nata Togale, no, la nata, creo que dice. Mirá. Pero bueno, Qué lindo. Danilo, si querés vamos con tu puesto número 2, que yo estoy manija de saber cuál es. Bueno, mi puesto número 2 es I Can't Help It. Me parece una letra, la tengo, por supuesto, tengo acá el link anotado, ¿no? Porque no me la acuerdo, por supuesto. Pero es una letra que sí ya tiene que ver con el amor, digamos, con la temática vincular, digamos. Y es como, casi te diría una intención dolorosa, ¿viste? Como diciendo, o sea, no lo puedo evitar. I can't help it es eso, no puedo hacer nada al respecto, no lo puedo evitar. Y bueno, es esto de básicamente la calentura con una persona, ¿no? Como nos pasa a todos.
Y la partecita que me gustó mucho es Love to run my fingers, o sea, pasar mis dedos, softly while you sigh, o no sé cómo se pronuncia, sigh, que sería como suspirar, Sí. ¿no? Súper porno todo. Sí, bastante. Love came and possessed you, bringing sparkles to your eyes. Una imagen súper champán todo, ¿no? Como... no, Buena manera. Bastante endulzado. súper champán fino, es erotismo. ¿vieron? Total. O sea, ya por supuesto que es gracioso, pero también fuera del juego la imagen es súper erótica. Ujú. Y que también me parece algo muy Michael, eso de que nunca se pasa de rosca, Total. porque es súper delicado él, en todo lo que es lírica. Hasta cuando habla del amor más hot, es como champán, ¿viste? Creo que erótico es una mejor Sí, palabra sí, que más total. que porno, ¿no? Porque Claro, claro. más ahora, ¿no? Claro, es total, es como nunca pasa la línea de lo explícito. Es como siempre súper poético. Me gustó Can Help It y además me gusta mucho, que esto ya no tiene que ver tanto con la lírica en sí mismo, pero me gusta mucho cómo ubica el ritmo que tiene con la melodía. O sea, la frase I can't help it la usa de una manera súper percusiva, ¿no? I can't help it. O sea, y es súper simple la melo en realidad, ¿no? O sea, ta, 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 tiririri, ti, tiririri. O sea, tiene también ese aspecto rítmico, repetitivo, Esas pequeñas síncopas, ¿no? Esas cositas que se corren. que parece un instrumento de percu, ¿no? O sea, Totalmente. y me encantó. Así que fui con I Can't Help It. Me parece una gran idea, un gran puesto número 2 y yo voy a compartir Ahí va. la canción, no así la parte. Yo la parte que agarré de I Can Help It es Like a Trip to Heaven, Heaven is the Price. And I'm so glad. Vamos de nuevo. Like a trip to heaven, heaven is the price. And I'm so glad I found you. You're an angel in disguise. Básicamente, como un viaje al cielo, el cielo es el premio y estoy tan feliz de haberte encontrado, tú eres un ángel disfrazado. Adhiero a lo que decís vos, Tano, y me parece que hablando un poco de la joyita del disco en sí, no olvidar de que era una canción de Stevie. Ese es mi puesto número 2 como para cerrar. El Cevita con su ricura, con su sabor. Bueno, es loco porque nos suele pasar. En mi puesto 1, ya lo mencionaron ustedes dos, es I Can't Help It. O sea, es justamente esa misma parte. Quizás como para agregar a lo que dijeron los dos, porque justo es exactamente la parte que mencionás, Fede. Pero le sumaría no solo a I Can't Help It if I wanted to, sino lo que sigue, que es I wouldn't help it even if I could. Que es no lo haría aún si pudiera. O sea, no lo evitaría aún si pudiera, ¿no? Como no es no puedo y aún si pudiera tampoco. Es como que nada, me gustó me gusta ese detalle de la canción y me gusta eso que decís vos, Tano, de lo rítmico, de esta cosa que mencionaba antes, medio de esa respiración rápida, de esas cosas rítmicas, tacateada, medio de staccato, medio con síncopas de la voz, que le suma también al groove general. Total. Fíjate que en ese tema también me hiciste pensar que la estrofa es súper melódica, nota larga. Helpless like a baby. Y ya el estribillo es más aplomado, más rítmico, ese contraste está buenísimo. Totalmente. Bueno, ese es mi top 1, lo mencionaron ustedes, pero me parece que tiene muchas aristas como para analizar ese tema. Totalmente. Tanito, todo tuyo. Bueno, mi puesto número 1 es para Rock With You, que es una letra que me gusta, o sea, quiero aclarar que es un tema que toqué mucho, escuché mucho, entonces lo tengo como ahí como muy internalizado. I Can Help It también, pero creo que más Rock With You. Y lo que me gusta de esta letra es que si yo pienso en Michael, pienso un poco en esa manera de escribir, que lo estoy pensando ahora esto, no lo había pensado, pero un poco Rock With You podríamos decir que sintetiza la temática del álbum, me parece. Capaz me estoy yendo al carajo, pero es lo que estoy pensando ahora en voz alta, porque
Fíjate que la primera parte de la letra dice: Girl, close your eyes. Let that rhythm get into you. Don't try to fight it. There ain't nothing you can do. Relax your mind, lay back and groove with mine. Está la mina, o bueno, lo vincular, hablarle a alguien amado, querido, y está esto de relajate y entregate al ritmo que hablábamos antes con Off the Wall, ¿no? Con esto de, bueno, larguemos un poco la contractura y vamos a vivir el momento y pasarla linda. O pasarla bien, qué sé yo, ir a bailar. O sea, está como la temática del baile, relajarse y entregarse y dejar un poco el enrosque. Por ahí un poco más romántico, ¿no? Como más Claro, pero Back with you. y está el gen romántico de hablarle a una persona en particular y no ya off the wall, que es tipo, bueno, vayamos a festejar. Vayamos a festejar vos y yo. Pero Así. rock with you, o sea, que rock, que además de meter un género o un estilo musical, también el rock with Sí. you es como, no sé si intimar, pero es como peguémonos. Sí, totalmente. Es un poco más explícito. Claro, claro. Y me gustó mucho. La verdad que la escucho, siempre la escuché mucho cuando lo toco, o cuando, etcétera, cuando la escucho así al pasar, pero nunca me había puesto a leer la letra. Y está mortal, me parece que es súper representativa de Michael como artista. Total. Tranquilamente podría decir que es un Rock With You, y por ahí algún tema más humanitario, digamos, más filantrópico. Ahí en esas dos cosas me parece que podés como encontrar a Michael por donde va, tipo Human Nature. Human Nature, sí. Es de thriller, ¿no? Es de thriller, sí. Y el otro, ¿cómo se llama? We Are the World, no. No, es como una balada. Man in the Mirror. Claro. Total. Que también es esto de me miro en el espejo y le digo a ese chabón, che, hay que ser mejor. Hay que cambiar, sí, total. Es como que yo siempre pienso Michael ahí, como entre lo romántico y bailable, y vamos a pasarla bien. Y ser más conscientes. Y ser Wanna make the world a better place, take a look at Claro. yourself and make it change. Que tiene mucho que ver con esto que decía Fede de estos poetas que yo no sabía de Medio Oriente, que un poco, por lo que entendí por los títulos que decías, va un poco por ahí también, ¿no? Como Sí, lo sí, espiritual. sí, total. Quizás a través del amor, viste, que le hablaba mucho, que mencionaba, que tenía muy presente tanto en los vivos como en las entrevistas o los espacios quizás más íntimos que le hablaba, pero sí, definitivamente tenía como 2 o 3 tópicos que los tocaba, y quizás el cuarto que yo podría agregar como para sumar a lo que estás diciendo es: no me rompan más los huevos, ¿no? Los paparazzi, como... de hecho, hay una canción en Invincible que es como... I need my privacy, como déjenme de romper los huevos, no quiero que me... De los 8 años que me está persiguiendo por todos lados, basta. Déjenme en paz. Es el último álbum de estudio, ¿no? El vivo, sí, el último que es el más... es el más hip hopero que tiene, ponele. Más agresivo también, ¿no? Y súper agresivo. Frontero. Súper agresivo, pero tiene una joya ese disco que todavía lo escucho al día de hoy y me pone la piel de pollo, pero mal, es una cosa increíble. Buenísima elección, y está bueno que también coincidimos mucho entre los tres, porque mi puesto número 1 es Off the Wall también. Y hablando un poco esto rápido, porque ya se mencionó, es la parte que... O sea, la canción en sí, ¿no? Que te invita, como alienta a liberarse del peso del trabajo rutinario. Lo mismo, leave that 9 to 5 upon the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness in the music get to you. Life ain't so bad at all if you leave it off the wall. Y eso que decía, como la explicación un poco, 9 to 5 es como una expresión inglesa para el trabajo rutinario de oficina, ¿sí? Upon the shelf es una metáfora de dejarlo atrás, como si lo guardaras por una noche, como olvídate. Groove, bueno, no solo bailar, sino es entrar en ritmo, soltarse, fluir, etc. Y leave it off the wall significa vivir fuera del molde, con libertad, sin miedo al juicio, bla, 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 bla. Pero definitivamente, nada, coincidimos ampliamente en las frases destacadas en el top 3, porque creo que es lo que quizás más nos llama. Y bueno, por algo también somos amigos, ¿no? Hay ahí como una búsqueda, una conexión de, che, esto me llama la atención, esto me llama la atención, definitivamente. Pero bueno, ese fue básicamente el top 3. Y yo un agregado extra como para ir cerrando, como siempre hacemos, como una mención rápido de la línea de tiempo de cada artista, de cada banda. Bueno, ¿qué decir, no? De lo que vino después de The Wall, que
fue Thriller, ¿no? También a cargo en el comando, por si lo vemos como una nave, el que llevaba la nave era Mr. Quincy Jones, eh, con Thriller y, bueno, no sé, yo creo que podemos hacer otras 2 horas de este disco, claramente, porque por donde lo mires tenés para desglosar y agarrar Va a pasar. un millón de cosas. Va a pasar, va a pasar. Thriller como mención, obviamente, Bad, ¿no? En su momento que fue, si mal no recuerdo, esto no lo terminé de chequear, pero Thriller, Bad y Dangerous, que es el disco que viene después, es la tríada más vendida de la historia de la música, como esos 3 discos juntos, ¿no? Son los 3 discos que más se vendieron en la historia, que todos tienen su capa, su textura, ya encontraron la fórmula, ya hay un Michael completamente dueño del planeta, por decirlo de alguna manera, Sí, sí. pero All the way. Ahí, full. totalmente, una locura esos 3 discos en particular, cada uno con sus gustos y demás va a elegir, pero Thriller se sigue escuchando hoy como si hubiese salido hace un año atrás, y sigue inspirando y llegó a lugares impensados, creo yo. Y obviamente que después de eso, Michael baja un poco, tuvo otros problemas, otras situaciones donde se lo acusó de pedofilia, donde se metió en se lo metió en la oscuridad plena, ¿no? Donde tuvo juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Que no nos vamos a entrar en eso claramente, pero sí cabe mencionarlo porque es parte de la historia de él. Eh, Después viene History, obviamente, y después viene el último disco de él en sí, vivo, que es Invincible, sin olvidarnos que antes sacó Blood on the Dance Floor, que es un discazo, y después sí, post-mortem salieron 2 discos, que es Michael, simplemente Michael, donde hay colaboraciones de otros artistas, entre ellos Lenny Kravitz, y Escape, Flojo. una cagada, Escape, que es en 2014, ¿no? Todo esto remezcla, toquetean por todos lados, pero eran los tracks que habían quedado de Michael ahí en su estudio, que tenía, y creo que todavía hay más, pero no sé si los van a sacar o qué, pero estuve investigando un poquito y quedaron todavía hay un plan en el tintero, pero esto vale destacar que además acá empieza su época, su rey del pop, el título por decirlo de alguna manera, y arranca otra historia que lo llevó a lo que es hoy Michael Jackson, que es como decir un top 5 de artistas o gente famosa en el mundo. Michael Jackson es uno. Yo creo que Michael Jackson es uno en cualquier lugar que lo mencionas, Michael Jackson es como Maradona, es como Michael Jordan, no sé, digo, de artistas que lo llevaron a ese nivel universal. Esa fue mi mención. No sé si quieren agregar algo más, amiguitos. Algo como para darle ahí un cierre a esto. No, está buenísimo lo que decís. Primero, gracias por la invitación. Una belleza haber sido parte. Y sí, un poco eso. Para mí, Off the Wall tiene esto de premonitorio un poco. Es como decir, bueno, a partir de ahora las cosas van a ser así. Y Thriller es, bueno, directamente la explosión total para mí de esto que también hablamos de la multidisciplinariedad. O sea, lo teatral, lo coreográfico, el bike, los videos, es como ya evidentemente un level, es como, casi diría que son como mini películas, algunos de los videos que vienen después, cortos. Como cortos, hay uno que está Eddie Murphy, no me acuerdo qué tiempo. Está en Thriller, o sea, Remember the Time. Ese es Remember the Time, que temazo. Thriller, bueno, con todo lo conocidísimo del cementerio y todo eso. Lo que envió. Parece que ahí aparece como, bueno, viene el Michael que domina el mundo, ¿no? El rey del pop, el MJ. Sí, total. Sí, de hecho lo que llama mucho la atención es que en muchos discos, a partir de Thriller, el loco decía, bueno, este va a ser, este corte va a ser no un documental, un corto. Y ves el long version, ves que dura 10, 12, 15 minutos. Remember the Time es uno, Ghost es otro, del disco Blood on the Dance Floor. Digo, tenés para tirar manteca al lecho, básicamente. El otro, ¿cómo se llama? Fede, ayúdame, que seguro sabes, el que está con una chica que está como en la calle de Nueva York. The Way You Make Me Feel. The Way You Make Me Feel. Sí, Pero bueno, ¿ves? También teniendo Michael decir cualquier tema eso, ¿no? Hay una cosa, yendo a lo que decís, ¿no? De Thriller, que dos cositas.
esto creo que es la cúspide de lo coreográfico, ¿no? También como la coreo de Thriller, la coreo, el moonwalk, esto que hablamos de que popularizó algo que por ahí vio de artistas callejeros, ¿viste? Como Claro. y Lo urbano. hacer icónico cosas, desde no solo desde lo musical, sino desde el baile, desde la forma del vestuario. Desafiar la gravedad, Seba. Eso. Sí, bueno, desafiar hacer cosas como eso, icónicas, por eso digo, como marcar tendencia desde ese lado. Y después algo de Thriller es, yendo a esto de multidisciplinario, yendo a algo más cineasta, la participación de Vincent Price, que es el que hace la voz de Thriller al final, que es un personaje muy conocido del cine de terror antiguo. Y nada, como que le da ese tinte medio de película también, ¿no? Como esas apariciones extra de que no está hablando el artista, sino que de repente hay una intervención desde otro lado y que como voz en off, ¿no? Por eso digo, como medio peli. Así que por eso, en un principio, a mi forma de verlo, es como una continuidad de esto que hablamos en este programa de Off the Wall. Obviamente es quizás la culminación o el momento, el prime, como se dice. Seguir profundizando, ¿viste? Claro, profundizar esa idea y ir a fondo con la parte multidisciplinaria. Así que Una cosa que me quedó en el tintero, que es Michael a partir de esta época es una de las personas más imitadas del planeta. Hay gente que se junta a vestirse como él, a hacer los mismos bailes que hacía él, a luquearse, a caracterizarse, a imitarlo. muchos vestuarios, muchas cosas, tipo Y eso, Criminal. eso es difícil. No se encuentran muchos artistas que generen ese fanatismo, no La sé locura. cómo se dice. Esa locura. Hay gente, no sé si se sigue haciendo, pero hasta hace unos años se juntaban pibes en el obelisco a vestirse como él y a curtir como en los bailes y todo ese flash, que no sé, de los Beatles hay bandas tributos, pero nadie va a juntarse a vestirse como los Beatles. ¿Viste? Sí, Como Michael sí. Yo no sé si vos estabas, no, pero yo cuando tenía 18 años era parte de un grupo de eso. ¿Te acordás que bailé en la 9 de julio? ¿Cómo olvidarlo? Dato que a nadie le importa, pero bueno, digo, te lleva a eso, Michael, ¿viste? Con decir, che, quiero bailar como él. Y cuando decís lo de desafiar la gravedad, que lo estaba mencionando un poco el Seba en las coreografías, me refería a que el chabón estaba tan zarpado, que inventó un zapato, una indumentaria para en Smooth Criminal desafiar la gravedad, que se puede ver en el video vivo y en el video original, que el logo tenía como una plataforma dentro del zapato que hacía que vos te puedas inclinar y trabar con eso para no caerte obviamente de boca al piso. Pero digo, llegó a ese nivel de creatividad y decir, che, ¿se puede inventar esto para poder hacer este movimiento? Si se puede, lo hizo y eso te queda obviamente ahí en la retina de mirar las cosas que pensaba para llegar a meter 5 segundos en una coreografía. Creo que eso lo hace también, como en un nivel de, no sé, top 3 de eso. Sí, es darlo todo en los detalles. En el, Total. en el documental se ve cómo trabajaba. En el documental Visit, sí, total. lo ves cómo trabajaba y era, le agarraba a la banda y le decía, está buenísimo, pero un poco más de groove. Y ya tenía unos monstruos, era como la nave de Space Jam con todos los monstruos tocando, Total. o sea, primera liga. lugar en la NBA. Y el tipo se le acercaba al lado al tecladista y le decía, sí, pero acá un poquito más, era como, ¿viste? Laburar. Sí, sí, sí. Imagínate si no se va a hacer zapato para poder hacer el pase de baile, el paso de baile. Total, sí, totalmente. Fanático. Bueno, amigos, esto fue una especie de destrabar memorias random de un artista que marcó un antes y un después en todos los aspectos posibles, que hasta el día de hoy sigue estando vigente hasta el día de hoy, y que creo que más o menos hay algo de él que
te gusta, te llama la atención y demás, sin entrar en las polémicas, y cada uno tendrá su opinión con eso, pero me parece que nos debíamos este placer, así como hicimos con los Beatles en su momento, algún histórico, alguna joyita ahí en la historia de la música. Bueno, hoy nos tocó con el nuevo pop que marcó un antes y después, Mr. Mike Jackson y Quincy Jones. Esto fue el episodio 6. Tanito, gracias por haberte copado y estado tanto tiempo en esto y por haber preparado toda esa magia que tiraste con el bass, y esperamos que hayas disfrutado. Cevita, gracias por tu aporte, obviamente, todo el tiempo. Esto fue algo así, esto fue el episodio 6. Compartan, me gustan, ahí se escucha Michael de fondo, me gusta todo y nada, gracias por acompañarnos. Love and peace and us. Bien, Fede. Federico. No.